Bueno, listo. Arrancamos, arrancandonga, como dicen en el barrio. Arrancamos ya con este cuarto encuentro. Bienvenido, Salvador. Bienvenido ahí, Marcio, por estar en esta ponencia. Bueno, a los que se vayan sumando y a los que nos escuchen posteriormente, eh, ya sabrán de qué es lo que vamos a abordar el día de hoy. Tenemos dos temas. Que estamos tocando en este marco o en el marco general de charlas diversas que tienen que ver con el deporte, en la construcción de sentidos prácticos. Mi nombre es Ricardo Flores. Liber Benítez, quien no nos acompaña el día de hoy, es quien iba a estar hablando sobre deporte y comunidad, perdón, deporte y sistema educativo. Y Marcio va a estar hablando sobre deporte y comunidad, y un servidor, yo voy a estar hablando un poquito entre las dos ponencias. La idea es tomar ahí, bienvenido Chava. La idea es eso, presentar una serie de abordajes que hemos estado haciendo justamente con Marcio, con quien estamos trabajando a nivel territorial allá en Punta Negra, y bueno, que ya profundizaremos un poco con él. Entonces, pues vámonos brevemente con el deporte y sistema educativo. La idea de estas ponencias es justamente encontrar un sentido, o cómo decirlo, como a partir de la práctica encontrar un sentido o una vuelta de tuerca al tema de lo deportivo, más allá de los significados que hoy se tienen, ¿no? Como deporte competitivo, y deporte, eh, con el sistema deportivo hegemónico, como varios conceptos que hemos estado tocando en estas ponencias. Hoy es la cuarta, donde, como les digo, nucleamos dos ponencias. Si quieren brevemente nos hacemos un check-in ahí con los que estamos. Salvador, ahí sí nos escuchas para ir abordando el tema. Si quieres rápidamente, preséntate con Sí, nosotros. Ahí amigo. nos escuchas, nos ves, ¿esté todo bien? Sí, acá ando, ¿vale? Perfecto. Bueno, El Salvador es también es gestor allá en México y bueno, está con nosotros sumándose a bote pronto. Así que te agradezco la visita, Chava. Gracias, gracias. Si quieres sumar un poquito de lo que haces en cuanto a toma de tiempos, y eso básicamente nos queda, calza perfecto en lo que haces un poquito para que más o menos la gente que nos Ok. vea a posteriori. Perfecto. Pues me llamo Salvador Ochoa, radico en Ciudad de México y me dedico a la organización de eventos deportivos, principalmente a lo que es el atletismo de pista y campo, y ahora ya también en la organización de eventos de carreras de rutas, 5 o 10 kilómetros, maratones, medios maratones, y estamos incursionando también en lo que es la relación del deporte o la organización del deporte de fútbol, básquetbol, ajedrez, boliche, y cubrir todas las necesidades, ¿no? De lo que este deporte pudiera, o de lo que estos deportes pudieran requerir para su realización. ¿En qué cuestión? En la parte logística de arbitraje principalmente, ¿no? Que la gente que esté operando los eventos de competencia, pues sean personas que estén calificadas, certificadas y que entiendan el deporte en su juzgamiento, pero también en la parte humana, ¿no? Que no seamos unos jueces totalmente rígidos, sino que también entendamos esta parte humana, ¿no? Lo que yo les decía es que se tenía una visión del juez o del árbitro donde cabalmente aplicaba las reglas, pero deshumanizando a lo que es el deporte, en una cuestión donde, pues vaya, también somos humanos, ¿no? Y nos podemos lesionar y a lo mejor no es con intención de cometer alguna falta, y que tuviéramos un poco de conciencia y de consideración qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos juzgando. En nuestra ideología somos los meseros del evento, somos los meseros de los atletas y somos los quienes les van a ayudar a servir y a que lleven la competencia de la mejor forma, pero pues bueno, siempre sin descartar lo que es el reglamento. A eso nos dedicamos técnicamente. Tenemos un staff más o menos de 150 personas para la organización de eventos y hacemos hasta 5 eventos simultáneos por acá. Buenísimo. Muchas gracias por esa actualización, hermano. Bienvenido. Bueno, tenemos entonces a Julián. Brevemente, si quieres un checklist, hermanito, para que
quede como registrado también lo que estamos haciendo y bueno, que la gente que nos vea a futuro te conozca. Bueno, mi nombre es Julián, resido en Punta Negra, Uruguay, hace al menos 5 años. Formo parte allí del colectivo candombero, de la cuerda de candombe, de la comparsa de candombe. Y con Flores ya hace un tiempo que venimos haciendo ciertas lecturas del barrio y de la región en clave social, en clave cultural. Eh, y bueno, entendiendo ahí el entramado, el tejido social, las dinámicas que se generan a partir de lo que es el candombe, lo que representa para la comunidad, para las personas que formamos parte. Y bueno, es un poco por ahí, eh, digamos, mi presencia aquí. Está como enhebrar ahí los estudios, digamos, más sociales, como con la praxis cotidiana ahí del barrio, con más localizado. Bien ahí, bien ahí. Entonces, en breve vamos con este tema, pero si quieren lo que podemos hacer es, en esta presentación, yo tengo acá el tema del deporte y sistema educativo, como el primer punto que podemos abordar. Lo iba a tocar el compañero Oliver, que no nos acompaña el día de hoy, pero preparé una breve ponencia para charlar sobre este tema, pero también tenemos el deporte y la comunidad o deporte comunitario. Entonces, Julián se va a encargar también de esa parte. Entonces, pues vamos con deporte y sistema educativo, en el cual tenemos algunas tensiones, observamos que tenemos algunas tensiones entre administraciones, federaciones, institutos y agencias estatales. Vamos a hablar un poquito ya entrando en materia, de lo que sucede, por ejemplo, en México. Nosotros tenemos ya varios años que estamos trabajando a nivel federal en lo que es México, con el tema de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Hay un recorrido histórico que estamos haciendo con la federación. Nada más que voy a abrir mi pantalla a ver si me pueden ver ahí. Mm, a ver si se logra ver la pantalla completa. No sé si se ve ahí, Jules. Yo la veo, clic para compartir. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, creo que ahora sí. Ahora sí, a ver. Ahora sí, ¿no? Deporte y sistema Sí, educativo. ya. Bueno, esa parte nada, del deporte como sistema educativo, o sea, como sistema o como institución en América Latina, tiene muchas connotaciones el tema del deporte. Hace unos días estuvimos hablando con un investigador de Inglaterra, donde, nada, entre otras cosas, llegamos a conclusiones de que la práctica o el juego en sí viene o antecede al deporte, porque el deporte, nada, sabemos que también tiene reglas, tiene diversos mecanismos de control, por así decirlo, y que el juego es un punto previo o es un estado previo a lo que conocemos como deporte. Entonces, se hablaba del juego como tal y de cómo nosotros jugamos también o se tienen ciertas máscaras o roles dentro de un entramado social. Ahí, por ejemplo, hay una línea que conecta con lo que también vamos a hablar con el deporte comunitario, en el tema del rol dentro de la práctica deportiva o práctica corporal, que es lo que hacemos, por ejemplo, con el candombe. Sin embargo, encontramos que, por ejemplo, México, en particular, el atletismo, tiene estas tensiones entre las administraciones del sistema. Por ejemplo, el atletismo, sabrás tú, Chava, que estás conectado también con esto, lo vives nada, lo mamas ahí en el territorio. El atletismo goza de esta tensión permanente entre los actores, ¿no? Entre los federativos, entre gobierno, entrenadores, y es una permanente. Entonces, nada, entra en juego.
el diálogo entre lo que es en Uruguay la Secretaría Nacional del Deporte, la SND, o en México la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. En el libro que tenemos de apoyo para esta charla, comentan, por ejemplo, que el deporte, se maneja como una herramienta educativa y socializadora. En ese sentido, los autores destacan que el discurso en Uruguay, ¿no? Presenta al deporte como un instrumento naturalmente educativo y socializador, integrado en programas comunitarios escolares. Acá en Uruguay se hace, por ejemplo, la pregunta, ¿existe lo comunitario en Uruguay? O sea, como se conoce en México, por ejemplo, la comunidad o cómo se concibe el tema comunitario en México. Es una pregunta que hacen los autores en ese sentido, ¿no? Que es muy incipiente el concepto de lo comunitario, ya que pues no tenemos las mismas lógicas, comparativamente hablando, ¿no? Entre México y Uruguay, o no tenemos la misma historia donde, por ejemplo, en México, tú, Marcio, que bien estuviste por allá por el Estado de México, viste la variedad, la pluralidad, la pluriculturalidad que tenemos como mexicanos, ¿no? En Uruguay es un poquillo más incipiente el desarrollo comunitario, entonces acá, el Estado juega este rol en Uruguay donde el deporte lo coloca como algo comunitario, pero la pregunta es, ¿pero de dónde viene lo comunitario? O sea, ¿cómo es que esta noción de comunitario viene en el discurso de gobierno en el Uruguay si en realidad no tenemos como tal una base comunitaria, ¿no? Este, esta visión, por ejemplo, despolitiza el deporte, ocultando las desigualdades estructurales que reproduce, ¿no? Se habla mucho de la reproducción de la desigualdad, en este caso, por ejemplo, que el deporte no es para todos. Hay una frase que es aquí en Uruguay que se llama Deporte para Todos, un programa, el cuestionamiento que se hace el grupo de estudios es ese, ¿no? ¿Para quiénes todos, en realidad? Entonces son como preguntas que vienen esbozándose dentro del sistema educativo y el deporte en general. En un segundo punto, acá tenemos espérame, no, acá está, sí. Existe una tensión entre el modelo educativo comunitario y el modelo federativo competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Dándole seguimiento a lo que veníamos hablando, ¿no? Si, por ejemplo, en Uruguay se maneja deporte para todos, entra en contradicción con el modelo federativo. Y ahí, por ejemplo, abordan en este estudio que lo federativo en Uruguay tiene poco acceso o le da poco acceso a la gente de a pie, la gente que no tiene el recurso económico para entrar al modelo federativo. Entonces, el alto rendimiento también es cuestionado, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Porque pues el Estado promueve el deporte en escuelas, barrios, incluso tienen apoyos institucionales, se concentran en el deporte federado y en el de alto rendimiento, que eso es lo que entra en contradicción en cuanto al desarrollo deportivo. O sea, el deporte federado se agarra del recurso estatal, ¿no? De la fuerza digamos, del discurso estatal, y se le da prioridad al deporte federado y alto rendimiento. No tanto así al deporte social o lo que volvemos a decir, al deporte comunitario, que ya viene, se le viene haciendo la crítica en ese sentido, ¿no? Al deporte para todos. Entonces, estos programas, como el deporte para todos, son marginales al final frente a los apoyos a las federaciones deportivas, porque el deporte para todos queda, digamos, por fuera del discurso oficial, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Punta Negra, donde nosotros vivimos, el deporte que nosotros practicamos, particularmente yo hago fútbol infantil, pues es una práctica particular, no es una práctica o no es un programa de gobierno, sino que viene siendo algo que estamos tomando por fuera, algo que estamos haciendo por fuera. Este modelo, digamos, lo hacemos nosotros como hicimos acá, a pecho, ¿no? Lo vamos haciendo poco a poco y nada, lo vamos, ¿cómo es? Haciendo eso con, nada, con los padres de familia, con las familias del barrio y bueno, esa es digamos, la falta que tiene, o los roles contradictorios de las administraciones, ¿no? Entonces, para ir redondeando el tema de lo educativo, es federaciones deportivas en el país, es que son agencias
que reproducen las lógicas elitistas y excluyentes. Quiere decir que priorizan los resultados deportivos sobre la inclusión educativa. Entonces, hay un déficit, por ejemplo, identificamos que hay un déficit en las escuelas primarias o el sistema escolar en Uruguay, donde el deporte competitivo o en atletismo, por ejemplo, o fútbol, no lo incluyen en la currícula deportiva, ¿no? En la currícula de la escuela, sino que es una práctica que se hace a la par de lo educativo. Así también con otros deportes, no solamente hablamos de fútbol, hablamos también, por ejemplo, la natación, que en el caso de Piriápolis existe una alberca municipal donde la gente puede ir y puede nadar, que vaya, le da el contrapeso a lo que es el sistema educativo, ¿no? La Secretaría del Deporte aquí en Uruguay, la Secretaría Nacional del Deporte, promueve discursos de inclusión educativa, pero repitiendo o más bien incluyendo lo que decíamos hace rato, carecen de una articulación real con el sistema educativo formal. Entonces no hay una política integral que vincule el deporte escolar con el deporte federado. Eso es lo que se identifica en la lectura de deporte y políticas públicas en el caso de Uruguay. Entonces, digamos, para ir redondeando la parte del deporte y contexto educativo, los autores subrayan que no existe una política clara de integración curricular del deporte más allá de la educación física. Entonces, esto, por ejemplo, el trabajo que viene de la ISEF, el Instituto Superior de Educación Física, ellos articulan este estudio, ¿no? Donde identifican que la educación física corre como a la par de la deportivización formal o de un acceso mucho más amplio de lo que es el deporte en la educación. Ni se diga, por ejemplo, comparando con México, que la universidad no toma en cuenta incluso el sistema deportivo. O sea, en México tenemos la Universidad Nacional o tenemos esta participación de las universidades públicas y privadas en la Universidad Nacional, ¿no? Por ejemplo, es una comparación que podemos hacer. Y en Uruguay no existe tal dispositivo como en México, ¿no? Ese es un abordaje comparativo que deja en claro que, por ejemplo, aquí en Uruguay no se maneja tanto el deporte competitivo como en otras partes del continente. Y bueno, por ende, si hablamos de desarrollo deportivo, ahí es una muestra de que, o ahí puede ser una muestra de que el deporte en estos espacios tiene un déficit importante, ¿no? Y que la Secretaría Nacional del Deporte intenta darle una atención a esta lógica de deporte, ¿no? Hasta dónde llega, digamos, hasta dónde llega el control de la institución o hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces son como ciertas preguntas que enmarcan este tema del deporte y educación, ¿no? Deporte y sistema educativo. Entonces, para concluir, la necesidad de superar la despolitización del deporte, es una necesidad básica, o sea, digamos que podamos desglosar el deporte en todas sus dimensiones, como bien hablábamos, y como lo vamos a conectar con Punta Negra, eh, el deporte como tal, o la práctica deportiva, no solamente se tiene que regir por reglas o esta competencia que se hace y al final de cuentas las federaciones se quedan con el control total, sino más bien en la práctica en la práctica, nada, en la práctica social dentro de una comunidad puede hacer deporte o puede ser una práctica deportiva o una práctica corporal que bien puede ser marcada como deporte sin necesidad de hacer estos juzgamientos, ¿no? De que, bueno, si es deporte, qué no es deporte, qué sí, qué no, sino más bien esta herramienta de inclusión deportiva o de inclusión del deporte como una parte del desarrollo comunitario también, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, ya entramos al tema del deporte comunitario, porque, bueno, lo que se centra en la mesa es las políticas públicas articulen, ¿no? Articulan la educación y el deporte desde un enfoque de derechos y justicia social. Entonces, redondeando esta primera parte de deporte y educación, me quedo con pues con esta cita, ¿no? Que dice, el deporte es construido discursivamente como un fenómeno educativo y socializador,
pero en la práctica está subordinado a intereses federativos y de rendimiento que poco tienen que ver con la educación popular o la inclusión real. Entonces, acá dejo la pregunta, ¿no? Para que se quede como a nivel de preguntarnos y cuestionarnos cómo viene el tema de la educación popular o la inclusión del deporte y ir cuestionando, ¿no? A los sistemas, al sistema federado, ¿no? En Argentina también pasa lo mismo, en México también, en otros deportes sucede lo mismo con las federaciones, y bueno, ni se diga los problemas que arrastran, ¿no? El tema de esta falta de fiscalización, por ejemplo, el tema de la falta de democracia. Hay muchos temas que se abren a partir de que no se nuclea el deporte en lo comunitario, más bien el deporte en lo educativo. Si en lo comunitario o no, lo veremos ahorita en breve con Bamarcio, que bueno, más o menos vamos a hacer un breve abordaje ahí, y te dejo la palabra, Marcio, sobre el tema del candombe como práctica corporal. Yo lo llamo como práctica, sí, como práctica corporal dentro del barrio, ¿no? Ya tendrá sus connotaciones más cercanas, vos que lo practicas con más, nada, con más frecuencia. Pero bueno, tiene el de candombe para mí tiene todos los lineamientos de un deporte, o sea, pero no es como tal un deporte. Sin embargo, se compite, ¿no? Se hacen tablados, se hacen las comparsas, cada año se hace una especie de una copa, entre comillas, ¿no? Tiene como todos los criterios de deporte, pero es una práctica cultural, ¿no? El tema del candombe. Entonces, más o menos ahí quiero hacer una introducción sobre eso, y bueno, te dejo la palabra, Marcio, y luego al final hacemos un recorrido para comentar los dos temas y llegamos a una conclusión si les parece. Marcio, te dejo la palabra, gracias y bienvenido. Buenísimo, 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 Ricardo. Bueno, sí, es interesante este concepto que traes de pensar el candombe en clave de práctica corporal. Creo que el término deporte, bueno, implica quizá otras connotaciones más formales, más asociadas justamente a juegos reglados, bueno, a eso, a deportes, ¿no? Pero es interesante este concepto de práctica corporal para pensar el candombe, que como bien has dicho, es una práctica cultural inicialmente, ¿no? Es eso, es una actividad artística cultural que atraviesa el cuerpo, que atraviesa el cuerpo de diferentes maneras y eso, y demanda, digamos, implica, ¿no? Pasarlo por el cuerpo, como también se suele decir. Y esto tiene que ver no solamente con la práctica de colgarse el tambor y percutir el tambor, eh, que bueno, para los que no saben, así hacer un poco de contexto, el candombe en el formato de cuerda, de comparsa, implica justamente eh, la integración de un número que varía entre 10 15 20 hasta 30 tambores, en un margen ahí aproximado, pueden ser más o menos, pero ese rango de personas que se cuelgan el tambor que justamente, bueno, son tres tambores con diferentes sonoridades, piano chico y repique, y que, bueno, en la cuerda justamente hay varios tambores de estos integrados. Entonces, bien, está la cuerda que se suele llamar, o la batea, que es la parte percutiva del candombe, de la cuerda, de la comparsa. Que está, bueno, que se forman así como en un sentido de columnas, ¿no? Que, bueno, eso viene de la época de 1700, 1800, posiblemente tiene su origen en las procesiones de los santos patrones de las cofradías y lo que luego fueron las salas de nación, digamos, como reductos de la población afro, de lugares de socialización, de lugares donde podían recrear sus prácticas culturales del origen de donde provenían, ¿no? De África, ¿verdad? Bueno, eso, es una práctica ritual
con orígenes afro que termina de conformarse como tal en la ciudad de Montevideo. Eh, entonces, bien, en lo que respecta a la disposición de los tambores, por un lado, eso, los tocadores, las personas que tocan, que se cuelgan el tambor y que caminan encolumnados, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos eso, y después también está el cuerpo de baile, todas las personas bueno, que están ahí para bailar, para pasar por el cuerpo el sonido que emiten los tambores. Y también hay personajes como el escobero, como el escobillero, que tienen toda una connotación, tienen una tradición, una historia muy fuerte que tiene que ver con personajes míticos dentro de la cosmovisión de justamente eh, las personas que habitaban en los conventillos y aún antes también. eh, tienen, tienen un significado muy interesante que ahora no es el lugar para ahondar sobre ello, pero bueno, el caso es que tanto las personas que percuten los tambores como las personas que bailan y recrean ciertas danzas, ¿no es cierto? Bueno, esto es cuerpo, ¿no? Es gente poniendo el cuerpo y manifestando a través de su cuerpo eh, una práctica cultural de raíces afro que, que implica justamente eso, música y danza, ¿verdad? Y ciertas otras destrezas que, como estos personajes que mencionaba también recién. Eh, entonces, bien, es interesante pensarlo desde ese lugar de una práctica corporal, porque esencialmente el candombe atraviesa el cuerpo, tanto a la gente que toca como los que bailan y van formando parte de la comparsa más en general. Entonces, bien, desde este lugar también aflora instantáneamente lo que significa, digamos, como el entramado social y el tejido social, ¿verdad? Bueno, hablamos de que esta práctica corporal convoca a las personas en lo que respectan al barrio en sí, bueno, cada barrio, cada región adopta ciertas características, ciertas peculiaridades, pero en sí es eso, es un día a la semana estipulado en el que las personas se convocan, se autoconvocan. En ese sentido, un poco trayendo a paralelo lo que venía conversando Ricardo recién respecto del Estado, ¿no? De la incidencia del Estado en la orquestación del deporte. Bueno, en este caso, digamos, el Estado no es un agente que interviene de manera predominante en la práctica del candombe. Sí, obviamente que hay ciertos casos en los que puede apoyar ciertos proyectos, puede avalar ciertos eventos, pero, pero no incide en su organización como tal. Y eso queda en las manos de cada organización candombera, de cada colectivo candombero, que por lo general representa un barrio, representa una región, representa eso. O simplemente, bueno, es un grupo de personas que se juntan a desarrollar esta práctica. En ese sentido, bueno, interesante justamente entender que esta práctica corporal implica un grupo de personas más o menos amplio, bastante amplio, y que en el caso de Punta Negra, que como recién mencionaba, o sea, tiene cosas particulares de Punta Negra, pero también cosas que son transversales y que son comunes al resto de las cuerdas de candombe que existen en todo Uruguay y más allá también. Pero entonces es interesante pensar ahí cómo esta práctica corporal eh, implica justamente una, como eso, aporta a la cohesión social del barrio, aporta al entramado comunitario, más allá de la práctica en sí, es un espacio de socialización, un espacio en el que se encuentran personas que viven en el barrio o que no, que vienen de afuera también, pero que también nutren a ese sentido de pertenencia, nutren a ese sentido de construcción. De un espacio comunitario, un espacio artístico,
Y bueno, se tiene muy en cuenta y muy presente justamente las raíces del candombe, de dónde viene, y como tratar también de poderle ser fiel a esa tradición, ¿no? Como de tratar de poder reproducir el toque y el baile y las diferentes figuras que también están implicadas en el cuerpo de baile de una manera fidedigna a las raíces, ¿no? Así que en ese sentido también está bueno hacer mención de ello. Eh, y en sí es eso, como un espacio, un periodo de espacio-tiempo destinado en la semana, generalmente suele suceder bueno, en Punta Negra, ese espacio tiene lugar los domingos, que también tiene todo un sentido en cuanto al momento de la semana que tiene lugar ese suceso, en cuanto a pensarlo como un momento ritual de fin de la semana y como arranque, como inicio de la otra semana también, ahí como una bisagra para terminar de limpiar lo que quedó de la semana y arrancar bien la siguiente semana. Entonces, bueno, esta práctica corporal entonces lo que implica justamente, además de una demanda del cuerpo, además de poner el cuerpo en sí, también está implicado justamente eh, esto, ¿no? Como eh, la necesidad de socializar y de conformar también, como de nutrir más lo humano, ¿no? Como no solo lo percutivo, sino también nutrir ese grupo humano y aportar también a ese sentido de pertenencia. Eh, entonces, bueno, en ese sentido es interesante pensar así el candombe como una práctica corporal que implica justamente también como no solo la ritualización, la recreación de ese momento en la semana, sino también como todo lo que genera ese entramado comunitario, ese entramado social. Eh, Creo que es un poco por ahí, sí, lo que veníamos conversando con Ricardo y Bien, bueno, cómo resulta interesante desde ese lugar como bien. entenderlo como un deporte, ¿no? Ahí va, Eso, desde esta óptica de entender la importancia de la dimensión corporal y cómo eso repercute también en todo el entramado comunitario y local y del barrio. tal cual. Sí, yo creo que, o sea, partimos de esta noción del deporte y siempre nos llevan a lo tradicional, o como bien lo llaman, el sistema deportivo hegemónico, que es fútbol, básquetbol, o Claro, hablando de deportes ya más puntuales. Sin embargo, lo empiezas como a jalar la cuerda, empiezas a jalar, a jalar, a jalar, y también te puede llevar al tema del candombe, como una práctica comunitaria, ¿no? Más allá de que si el fútbol, en las canchitas puedes hacer un torneíto, o te juntas con los compas a jugar el domingo en la plaza, pero también el candombe, como tal, forma incluso un entramado, para mí es mucho más rico, en términos de la atención que le das desde los más chicos hasta los más grandes en un mismo lugar, ¿no? Como cuando salimos todos en las claro, bateas, o cuando salimos en el barrio, tienes a niños, jóvenes, adultos mayores tocando, o sea, hay gente que toca con nosotros y que ya son los veteranos del equipo, pero están todos juntos, ¿no? Y en cambio con el deporte tradicional, o el deporte perteneciente al sistema deportivo hegemónico, tienes en sí ¿cómo es? Las edades, no hay una mixtura como lo hace el claro. candombe. Entonces creo que por eso también traigo el candombe para la mesa, porque digo, es para mí algo que debe ser como estudiado y tocado en estos temas, ¿no? Fíjate que en ese sentido, déjame compartir pantalla, porque en el 2020, Voy a aprender algo. sí, sí, claro, ahí para que te veas. En el 2020, nosotros estuvimos en el barrio de Chimalhuacán, que yo vivía ahí en Chimalhuacán, y entonces se generaron ciertas prácticas barriales, ¿no? Hablando de deporte comunitario o deporte y comunidad.
Entonces, esta presentación, dicho sea de paso, la hicimos el compa Julián acá presente y un servidor. Entonces, la voy a presentar también, Julián, para ir cerrando los tres temas. No sé si ahí ves la pantalla. Este, a ver si ahí se ve. Eh, Sí. no sé si se logra ver. Em, a ver, porque la quiero presentar pantalla, pero no sé si se ve. A ver, ¿sí se ve o no? ¿Qué estás mostrando? La experiencias de la enseñanza en el ámbito comunitario, una visión continental. No sé si se logra ver. No se ve, ¿no? A No, ver, no lo veo bien. a ver ahí. Ahora sí. Ajá. Digo, para ir redondeando lo que es de esta presentación o de de nuestra ponencia del día de hoy, porque justamente nada, el proceso de estas ponencias es justamente darle varios sentidos, para retomar o para ir, recapitulando lo que venimos haciendo, ¿no? Varios sentidos a lo que es el deporte. Pero como hoy nos toca lo comunitario, quiero compartir lo que es la experiencia de la enseñanza en el ámbito comunitario, ¿no? La enseñanza del deporte. Entonces, esta presentación nosotros la hicimos en el año 2023, me parece, ahí, Julián, que estuvimos haciendo esta presentación para la ISEF. Tú también fuiste parte de este trabajo. Y bueno, lo presentamos en la ISEF en el marco de un encuentro de investigadores. Pero justamente toca el tema de las alternativas o lo que es el tema del deporte comunitario, como parte de nada, de toda una práctica que hacemos a nivel continental, ¿no? Esto es México, esto es Chimalhuacán, pero no dista mucho de lo que es Argentina o lo que es Montevideo o Chile, ¿no? Entonces, em, básicamente nuestro trabajo contempló o se hizo en el marco del COVID en el 2020, en 2019, y lo hicimos como parte de llevar a los barrios, en este caso en Chimalhuacán, en el barrio de Acuitlapilco, llevamos lo que es deporte comunitario o deporte social que a través del atletismo lo empezamos a implementar en la calle. Entonces ya voy para allá porque quiero presentar eso también como parte de lo que, de esta comparación, ¿no? Ahorita que mencionabas Punta Negra, yo siempre me he preguntado, bueno, y esto, ¿cómo sería, por ejemplo, practicar el candombe en el barrio Acuitlapilco, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros, como cuerda en el barrio tal, ¿no? En México. Sería como algo, no sé, una explosión, ¿viste? Porque eso, como podernos, nada, llevar o jugar con con estas prácticas en todo el continente, a mí me parece. No solamente el fútbol, porque bueno, podemos jugar fútbol en Punta Negra y también se puede jugar fútbol en Chimalhuacán. Eso ya es casi que, bueno, lo tenemos claro. Pero, y si otras prácticas también las podemos hacer, entonces esa es la búsqueda de los sentidos, ¿no? En cuanto al deporte. Bueno, Chimalhuacán se encuentra al oriente de la Ciudad de México. Es, digamos, una zona, un municipio dormitorio, en el cual las personas van todos los días de Chimalhuacán a Ciudad de México a trabajar. Entonces, el contexto ya viene marcado por esta fractura social. Bien lo comentabas ahí, Julián, en la disertación, la fractura social que tenemos con esta reproducción del sistema en todas las áreas conurbadas, las grandes capitales, también como pasa en Argentina, en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿no? Creo que le llaman Gran Buenos Aires, que es la zona conurbada al centro de Buenos Aires y que gente se traslada hora y media, 2 horas para llegar a laburo. Eso pasa también en Chimalhuacán. Eh, entonces, por ejemplo, tuvimos ahí un concepto de punto clave en este abordaje que hicimos con el atletismo, es que las mujeres, por ejemplo, en este contexto,
se les sobrecargó de trabajo, ¿no? Ese fue uno de los puntos de los cuales atacamos dentro de esta práctica, ¿no? Las mujeres tenían como mucho más trabajo y nosotros lo que hicimos fue trabajar con sus hijos e hijas y hacer una práctica dentro del barrio, ¿no? Digamos, hacer carreritas, hacer práctica física a través del atletismo, ¿no? Y fue como que empezamos a colocar puntos de reciprocidad, o sea, nos empezamos a vincular con el barrio, empezamos a hacer diversas prácticas como, no sé, el cine comunitario, compartir o sea, hicimos meriendas compartidas, diversas situaciones que nos ayudaron como a minimizar o a darle un tratamiento a lo que sucedía en esta periferia, ¿no? Recordemos brevemente que la población nada, que vive en Chimalhuacán es de origen mixteco en su mayoría, ¿no? También, o sea, que hablan el mixteco, luego viene el náhuatl como lengua, como segunda lengua indígena, también el mazateco, zapateco, otomito, tonaco, mazahua, mixe y tlapaneco. Entonces, vaya, se vive una multiculturalidad en el Valle de México, que vos lo habrás visto también en Toluca, porque todo lo que es el Valle de México, Toluca, Ciudad de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, y bueno, también Toluca, todo este valle tiene una mixtura histórica, cultural, ¿no? Una raíz indígena muy fuerte. Entonces, el trabajo deportivo fue, como les comentaba, escuchar a las familias, armar grupos de trabajo, o un grupo en este caso de 14 niños, de 14 a 16 niños, este, y un acercamiento con familias que no participaban dentro de la política y de la política no partidaria, ¿no? Eh, Había como un contexto en cuanto a las elecciones y nosotros nos acercamos no solo para, digamos, para el tema de la elección. El trabajo se puntualizó justamente para rescatar lo comunitario, ¿no? De esta visión del deporte. Sobre todo también los cuidados en este barrio, porque había mucha violencia ya. Lo agarramos en el 21, donde ya la violencia en las casas, en estos barrios, ya estaba muy rebasada, ¿no? Ya había violencia intrafamiliar, ya el barrio estaba como había mucho desgaste por el tema de la pandemia, entonces no había un clima político sano, ¿no? No había mucho diálogo, sino más bien ya había más rispidez en estos barrios. Entonces, la propuesta que hicimos fue un trabajo con el atletismo, ¿no? Nos poníamos en una calle cerrada 2 días por semana, donde los niños y las niñas hacíamos ejercicios, o sea, nos movíamos, digamos, nos educábamos físicamente al cuerpo, ¿no? Y a la mente para sacarnos un poquito de esta falta de trabajo, por ejemplo, de las familias, ¿no? Había poco trabajo en este barrio, había poco acceso también en cuanto a la salud. Si hablamos de salud ahí, Julián, no me dejarás mentir, la salud en un barrio como Punta Negra es diferente a lo que pasa en la zona conurbada, o sea, la salud social es diferente, entonces no hay una práctica como el candombe, pero bueno, teníamos estas dos veces por semana, hacíamos estas actividades lúdicas. Bienvenido, Refugio, bienvenido a este tema que estamos abordando, ahorita te damos la palabra. Entonces, bueno, ese fue uno de los logros, un alcance, y tuvimos este desafío también, ¿no? El tema de la conexión fue un desafío puntual porque si, si lo pienso ya ahora en perspectiva de tiempo, éramos 2 personas las que nos encargábamos de todo y creo que pasando línea o raya en lo que vivimos en Punta Negra o por ejemplo en la comparsa, es que muchas manos hacen un poco de todo y se forma una sinergia con más intercambio que cuando por ejemplo, este trabajo barrial lo hicimos 2 personas y era muy pesado, ¿no? Hacer actividades lúdicas con niños, pintar, ahí tenemos, por ejemplo, pintamos un muro, conseguíamos las pinturas, pero era un trabajo titánico que hoy visto en perspectiva digo, qué diferente hubiera sido si más gente se hubiese sumado de manera orgánica a yo querer hacer todo. Vamos a pintar, vamos a hacer
reciclaje, vamos a llevar dulces, vamos a hacer merienda compartida, ¿no? Entonces hubiese como escuchado a más voces y hacer un trabajo transversal, como sucede nuevamente con el candombe. A mí el candombe me ha enseñado mucho eso, ¿no? El tema de preguntarle a alguien, bueno, ¿quién va a pintar los sombreros? ¿Y quién va a llevar las cosas? ¿Y cuántos autos hay? ¿Y quién tiene una lonja? O sea, como que hay como una participación colectiva, ¿no? Y eso hace mucho más rica la práctica del candombe. Eh, Aquí en las consideraciones generales es como para ir redondeando esto, porque lo presento muy breve, justo para no, no acaparar toda la práctica y pues ahorita que llegó Refugio, que también trae una data bien importante, me gustaría como abrirla al diálogo y que bueno, también se conozca con Marcio. Eh, Llevamos la práctica del juego del atletismo a la comunidad, pensando como política pública, ¿no? O sea, pensando como una política, como si fuésemos el Estado, como si fuésemos una institución. Pero al final también, pues la institución la formamos, mujeres y hombres, ¿no? La formamos los vecinos, las vecinas, lo comunitario. Y bueno, volvimos a identificar lo que acá en Uruguay se identifica, ¿no? Que en las escuelas o en lo educativo, el deporte no existe como tal. O sea, si hacemos un freno, ¿no? Y si analizamos el tema deportivo, no lo llevan tanto en las escuelas, ¿no? En México está muy peleado el tema del deporte, porque en Uruguay, por ejemplo, no sé si sucede en Argentina, ya me dirás ahora, Marcio, que termine la disertación. En Uruguay es una Secretaría Nacional del Deporte. Entonces ya tiene otra connotación, ya tiene otro poder, tiene otra visión. Y en cambio en México es una comisión que depende de la Secretaría de Educación Pública. O sea que va de la mano con la educación y lo deportivo queda sujeto a la educación. No así acá en Uruguay, que la Secretaría Nacional del Deporte rige al deporte. Entonces, digamos que los problemas son diferentes porque en México las escuelas, digamos, queda justificado que no lleven el deporte como tal, como una bandera de transformación, porque primero está lo educativo. Pero en Uruguay también se observó esta tensión. O sea, no existe como tal un deporte para todos, pese a tener una secretaría también. Entonces hay como ciertas preguntas que quedan siempre en el aire, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede con el tema del deporte en la secretaría, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hoy en día, todavía, a 4 años de haber hecho este relevamiento que sigue vigente, sigue todavía, hay una cooptación del sistema político o sistema gubernamental por lo deportivo. Es decir, pasa primero por manos de los políticos, para después decantar en la política pública y bajarla a los barrios. O sea, es decir, que pasa primero por un movimiento político o un partido y después viene la política pública. Entonces, sigue habiendo un déficit de deporte o de práctica deportiva en los barrios. Que volvemos a lo mismo con lo que conectabas hace rato, Julián, que el candombe en realidad es como antisistema o a la par del sistema, porque no importa si llega Frente Amplio, llega los Colorados o los Blancos, bueno, se va a hacer candombe, porque la práctica viene del barrio, ¿no? Viene de la gente. Entonces, otra de las observaciones que hicimos en Chimalhuacán fue que la política barrial y una actividad en la educación física corresponde a la responsabilidad de cada actor, que es un fundamento para llevar una nueva manera de generar vínculos en los barrios a pesar de las condiciones materiales. Es decir, nosotros lo que hicimos fue meter educación física barrial con el atletismo a pesar de las condiciones económicas. Nosotros, en realidad, ahí lo que a mí me ayudaba era de que, bueno, la gente, las madres, se vinculaban con nosotros, hacíamos medidas compartidas y era como una especie de remuneración. Al final, yo afortunadamente tenía una remuneración por parte del municipio y por eso me daba tiempo de poder hacer esta actividad. Sin embargo, esta actividad es difícil si no se tiene una remuneración o se hace complicada si se quiere llevar deporte a nivel barrial, ¿no? Se forma, digamos, un hueco de poder que al final de cuentas lo va a llenar alguien, ¿no? Entonces, esa es una de las observaciones que tuve y generó un modelo para el desarrollo, ¿no? Que hoy en día sigue vigente y que lo estamos tocando contigo, Marcio, porque bueno, hasta tuvimos esta ponencia en la ISEF y la tiramos como un modelo para el desarrollo que
bien podemos tocarlo de nuevo y abrirlo y configurarlo para llevarlo a otras áreas, ¿no? O llevar este escrito a gente antropóloga, historiadores, politólogos, sociólogos y también a los entrenadores, ¿no? Que en este caso Refugio, bueno, ya nos harás una breve introducción. Me parece que tú eres entrenador también y estás formando, bueno, eres permacultor, entonces, bueno, hay mucho por hacer en ese sentido. Las tensiones que hicimos ahí brevemente y que lo llevo con Chimalhuacán y Punta Negra es que, en palabras de Julián, ¿no? Punta Negra es comunidad, su relación política se establece de manera comunitaria, existe un diálogo, una organicidad, se hace política en la plaza, en el encuentro, se toman decisiones colectivas. Esta organización la vemos en la fiesta, en el candombe, en actividades que no tienen que ver con un mandato partidario, un movimiento, sino, si bien hay un comité de base, la comunidad no se vincula al partido y no por eso se deja de reconocer la importancia del gobierno en turno, el juego electoral. Aquí, Julián, viste como cirujano en lo que, digamos, cerrando la charla de hoy, creo que es esto que vos pusiste en el tintero, me parece como bien fundamental para llevarlo, digamos, para ir cerrando la charlita del día de hoy. Entonces, no sé si vos querés anexar algo más, yo me quedo nada, con esta disertación. Nada, que es permanente, creo que también quiero cerrar con eso, es permanente el que se practique una actividad en el barrio, o sea, ¿me entendés? Es como que el deporte es permanente y si llamamos al candombe como deporte, es permanente. Si llamamos al fútbol comunitario o como estamos actualmente como fútbol y atletismo, como una práctica, es permanente también. Entonces, nada, quería eso. Julián, te doy la palabra, perdón, por extenderme. Y después, nada, le preguntamos a Refugio algunas cuestiones que tienen que ver con Puebla. Bueno, sí, está bueno esto que trae nuevamente. Hoy habríamos con esto de cómo el Estado incide y organiza, orquesta muchos aspectos, muchas dimensiones del área deportiva y cómo esta invitación de pensar el candombe como en clave de actividad corporal, de su dimensión más corporal y cómo entenderlo como un deporte en ese sentido. Y bueno, nuevamente abrimos con esto del Estado y el deporte y cómo también podemos ir cerrando con eso desde el lugar en que, bueno, como hoy mencionaba, el Estado no tiene una incidencia, una injerencia tan notoria, tan importante, tan determinante en lo que es la práctica cultural del candombe. De hecho, eh, eso es una práctica que está bastante, digamos, al margen, no está como orquestada, no está digitalizada, no está monitoreada por el Estado. Es una práctica cultural que tiene su dinámica propia y que en ciertos contextos el Estado puede tener o no una influencia, pero no así como con otras áreas deportivas, con otras prácticas deportivas. Y bueno, en esto, en relación a esa cita que recién mostrabas, también cómo entra lo político partidario en juego en cuanto a que, bueno, también en el barrio, si bien se tiene conciencia de los gobiernos de turno y de las dinámicas electorales y del juego electoral y de los partidos implicados en ello, también hay una organización que no tampoco es una organización definida como tal, pero sí son personas que frecuentamos ese espacio, que nutrimos ese espacio y que, queramos o no, eso lleva a una organización más o menos definida, incipiente o no, pero bueno, es una organización al fin. Y que sí, que efectivamente no hay un vínculo estrecho con alguna facción partidaria, simplemente hay tratos, bueno, hay un saberse en relación también a esos otros agentes políticos, sociales, pero no hay un trato mancomunado, no hay
una correlación de fuerzas así eh, específica y definida. Simplemente, bueno, se sabe, ¿no? Del panorama político partidario, se tiene conciencia de ello y también se entra en contacto eventualmente con algunos referentes de esos partidos, pero no es una relación constante ni definida. Entonces, bueno, me parece interesante eso, como hoy abrimos en la charla aludiendo a cómo el Estado tiene cierta incidencia sobre el área deportiva, pero bueno, en el caso del candombe no tiene ese peso, ese papel preponderante que como sí lo desarrolla en otros aspectos, en otras áreas deportivas. Y bueno, para el caso también de lo que es la política partidaria, también como está un poco al margen, digamos. También es contextual, ¿no? Porque bueno, en este caso en Punta Negra no hay una relación directa de alguna falange político-partidaria con la cuerda de candombe, pero en otras regiones, en otros lugares, quizá esa relación sí está más presente, sí está más visible, sí está más definida. Pero por eso digo que también es contextual, es de acuerdo al contexto, pero bueno, es interesante pensar ahí, ¿no? Como el candombe como una práctica corporal que no está determinada por el Estado, y que depende del contexto, puede que esté más o menos en sincronía con ciertas facciones político-partidarias, pero que no está determinada por eso, por agentes político-partidarios. Es una actividad que se realiza más allá de. Y bueno, después eso, como hay que ir caso por caso, evaluando más de cerca cuáles son sus relaciones con los gobernantes de turno. Pero no es una relación que esté dada ni definida, sino que es bastante, que queda sujeta a cada contexto en particular. Bien. Bien, bien, bien. Es como algo que, como te digo, el estudio es permanente en ese sentido, ¿no? Y ver de cómo viene transnacional también la noción del deporte, ¿no? En nuestros espacios. O sea, viene como, bien dicen en el estudio que ya te voy a mandar el libro también, panoramas y reflexiones sobre la política pública en el deporte. Cómo es que la UNESCO es la que intercede en cuanto a la práctica del deporte, cómo debe de ser, ¿no? Y acá, por ejemplo, entra en tensión si vemos al candombe, lejos de este sistema, ¿no? Deportivo. O sea, como que, bueno, no hablan del candombe como tal, o en el caso de refugio, que seguramente donde vives, y ahí me gustaría abrirte en el micrófono, refugio, bienvenido. Sí, gracias. Alguna práctica que tengan, si quieres hacer un relevamiento breve de dónde vienes, y si tienen algún tipo de práctica corporal de donde vienes, como para que escuchemos, porque hoy estamos en deporte y comunidad, entonces es importante como saber un poquito Yes. de los actores que estamos, y te dejo el micrófono abierto, nada, te pregunto eso, para ver si tienes algo a compartir en ese sentido. Bienvenido. Sí, gracias, Rick, gracias, Julián. Muy, muy amables. Yo nací bueno, el yoyo siempre, pero eso es esencial, ¿va? Nuestro ser tiene un origen. En este caso, a mí me correspondió en México, particularmente en un lugar de desierto. Después mis papás tenía 2 meses, 2 años máximo, y estábamos en un lugar ya a nivel del mar en Tampico, Tamaulipas. Y me desarrollé allí. Lo que recuerdo, Julián, es de que cuando tenía como 4 años, 5 años, ahí se hacía en el municipio una reunión anual que le llaman carnaval, y entonces, pues las comparsas y más personas con carritos alegóricos y bastantes disfraces. En ese caso yo era muy pequeño, 4 o 5 años, y fue bastante fuerte, ¿va? El ir a un carnaval porque pues, ves las alturas de las dimensiones de los carros, y para mí fue como es algo muy espantoso. De ay, pues su mañana, y de niño, ese tiburón, y se disfrazaban, ves, de diferentes monstruos alegóricos. No había mucha candela, bailarines, salvo algunos danzantes, así como si fueran, ajá, personas de edad.
como, ¿cómo le llaman a ese género? No me lo recuerdo, que son Los los que viejitos, bailan, los viejecitos que bailan en el de este, ya, ya estamos avanzándole para allá, son danzones, ¿no? Y entonces iban las señoras y echando danzón. Entonces era en Madero, Tamaulipas, pues nada más pasé como otros dos carnavales y lo desaparecieron, ya se acabó ese carnaval. Y lo que sí siguen acá en la región, pues las ferias de Tampico, la feria de Madero, pero eso ya es como un tenor ya más norteño, como más gringo, a la convivencia, pero se olvida ese beat del latir de las personas con el con la danza, con el baile, con la expresión corporal, casi no lo hay. En verdad ahí en Tampico se fue como poniendo muy comercialón todo y no, este, después, ahí en la educación es esencial, sí, definitivamente, que ese tema es bien bonito, porque dice ahí esencial, pero a la vez es complejo, lo marcaba también Liber. Es esencial porque, uy, Jule, pues desde uno que está de niñito, ¿a poco no, Yuli? Pues que te vas al campo y te alegra de momento escuchar sonidos y estás vibrando, lo estás escuchando y sientes un ave, escuchas animales y cuando las personas suenan un violín, pues todo eso es una emoción grande que que nos arrulla, que nos despierta, que nos moviliza. Entonces, el, el pueblo de Tampico se fue acabando y eso que es tropicalón, y se supone que cuando hay calor y es al nivel del mar, pues debe haber más emoción para esa expresión, para ese baile, pero no, no lo hay. Y en este caso, así crecimos, muy de ciudad, nada más que un día ya nos tocó andar en lugares que nos obligaron a salirnos a las orillas del pueblo y ya era monte y había arroyito y cuando llovía nos poníamos a jugar, pero no, realmente no fui muy bueno para el baile. Había quinceañeras, ¿saben? ¿Va? Las que hacen su boda, pero al baile nada. Y pues se hace la expresión normal, ¿va? Lo que se rifa con las discográficas del momento, las empresas que tienen ahí los acetatos y el Rigo Tobar, que no soy nada de esa persona, y música tropical, cumbianchera, sí eran en las fiestas, eso es, pues es normal, ¿no? Yo pienso que lo complejo está en cómo en el sistema educativo, pues ya nos apartan, ¿va? Nos ponen como más así en un aula en donde tenemos que cumplir ciertas tareas, disciplinarnos, y el alumno tiene una educación física como muy a la ligera, ¿no? Así un poquito sueltos y, no, miren niños, ahí está un balón, vayan, jueguen, y el profe se queda a platicar con sus compañeros de la labor, etcétera, todos libres, pero sí que es esencial porque en ese ratito, pues uno se desboca y mueve la sangre, entonces se siente esa alegría, como cuando el baile, ¿va? Cuando te nace. Entonces, yo siento que eso es sí o sí salud, tanto aquí como en nuestro ser, porque todo es fluir en una descarga energética y luego comer con alegría. Este, y lo informal para mí fue ir a tirar con resortera, ves que una piedra acá y jalas y tiras, la Sharper también le dicen, al campo a tirar y ahí fue informal porque los más grandes nos llevaban a armar arcos para tirar con unas flechas en una carpintería de uno de mis amigos. También informalmente nos enseñaban otros a echar según karate, ¿no? La defensa personal. Y un día me recuerdo que no es baile, pero era vagancia y además de que hacíamos fucho, o sea, cascaritas de fútbol y de béisbol, pero una vez una persona que saca un arma de fuego calibre 22 y según lo tenía bien listo y vamos a tirar y caminábamos como por unas 2 horas hasta llegar a una zona lagunaria muy grande y gran cantidad de aves estas rosadas, flamengos o Flamingos, flamingos. sí.
O que se nos deja caer un montón de jabalíes, una manada grande y órale, tírale, pues nunca tronó el rifle y a subirnos a los mangles todos espantados, ¿no? Entonces, eso no es deporte como tal, no es atletismo, no es fútbol, pero es como una suerte de que tú te compenetras como humano en el ecosistema, ¿ves? Y entonces el deporte por eso es esencial, porque nos mantiene, como quien dice, en un buen estado de servicio corporal, emocional, pues para que seamos personas de bien, en cuanto a mi historia, ¿no? En la colonia, en el barrio. Entonces, ahorita en la actualidad, ya para no acaparar tanto, en donde me mezco, en las lianas que me columpio, en la actualidad, pues son principalmente el quehacer en el hogar. No, no hablo del deporte porque pues solo fui recreativo, no tuve mucho desempeño y bueno, en la primaria, una sola vez nos invitaron a correr a un selectivo de 60 metros planos, pues no pasé porque cantidad de muchachos. En la prepa comencé por pura invitación de un maestro de matemáticas y de unos alumnos que eran de mi salón. Vamos a correr la de 6 kilómetros con el profe. Órale, vámonos y vámonos. Y yo nunca jalaba. Un día antes fue que me animé, pues voy a ir. Entonces ahí en el 86 empecé a trotar suave con ellos, porque cuando tú terminas una actividad física, Rick, no manches, ya sé cómo estás de sentir también, Biesi, después de un evento, de una buena reunión de baile, pues ese receso, esa convivencia, esa hidratación saludable o como sea que te estás tomando, te da ese esparcimiento, como que nos sentimos muy a gusto, ¿no? Ya le seguí en el atletismo, ¿no? Y nada más como mis tiempos más fácil, más rápidos en ciertas pruebas, no se me olvidan tanto. Por ejemplo, llegué a correr como 12 abajito de 12 en 100 planos. En 110 con vallas nada más fui al 17.1 y nada más, y tenía que tirarle con las dos piernas porque yo no soy muy alto. A lo mejor tú, Rick, sí le das con una sola porque alcanzas a dar tus tres pasos, ¿no? No, yo tenía Y que alternar. Y así toda una práctica el también. chiste es de que, no, sí, qué bárbaro. Todo conlleva, pues, que te nazca, ¿no? Y que te compenetres a hacer la actividad. Y ahorita en la actualidad, ya para terminar, pues estoy en mi segundo hogar, que es mi trabajo. Ahora justamente estoy en mi changarrito, donde doy clases de agricultura. Y también es muy complejo cómo estoy casi nada más con otra persona en medio de otros 26 profesores, como remando contra la corriente, porque a nosotros nos educaron allá hace 30 años con una serie de sustancias agrotóxicas a los cultivos, recetas de cocina y tractores, de manera que se hace un alimento con mucho volumen, pero mayormente es agua nitrogenada y muy poca nutrición. Entonces, a lo que a mí me ha obligado es pues a purgarme de todo lo que me enseñaron en la uni y ahorita estoy trabajando mucho con esa agricultura limpia que se da con los ciclos naturales de todo el año, integrando a la vez animales y plantas para que se cierren los ciclos y se ayuden mutuamente animales y plantas. Eso tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Muchas maneras técnicas de explicarlo, pero no es nada nuevo, sino que es todo antiguo, Julian. Un Entonces saber nosotros vamos ancestral. a producir comida a lo mejor no de muy top en cuanto a lo organoléptico, pero sí mucho, muy enriquecida en la vida que nos regala esa comidita porque tiene mejores condiciones nutracéuticas. Eso lo hago acá en un patio de 600 metros en la escuela y también en el hogar, en un pequeño solarcito de 400 metros. Ahí estamos cuidando bosque, una vaca, unos pollos, una gallina, y hablando del deporte aquí en mi lugar, lo único que hacemos es cooperarles a algunos muchachitos pequeños que les gusta el básquetbol, pues les damos sus entrenamientos, se los pagamos y les damos
también para que vayan y jueguen a alguna localidad y participen y tengan esa oportunidad de ir desde niños con otra visión que sea diferente a lo que los niños de la actualidad están muy encerrados, muy en sus alcobas, en sus espacios, con sus pantallas y casi el deporte está minorando bastante. No me ha dado grandes resultados empezar a tocar puertas en la educación física del municipio porque pues están en otras dinámicas y menos en el gobierno estatal. Ahorita mejor lo que comenzamos a hacer es jugar con los muchachitos y entrenar con unos poquitos niños como si fuese un juego, como tirar trompo, valero, yo-yo. Pues ahora le vámonos a practicar a la pelota y después echamos carreritas en algo muy, casi casi es familiar, ¿no? Pero de esa manera estamos empezando para ir aumentando poco a poquito en la colonia y ya ir haciendo algo más con un orden, porque apenas tenemos unos 2 meses. Pero la visión a futuro es que se consolide a lo mejor algunos 4 eventos en el año, en donde nos reunamos, participar como que ya con más organización y de manera pues independiente o local o muy regional aquí nada más. Pues gracias por la chance, Rick, muy agradecido. Julián, qué bueno que estás ahí al frente pues de tanta armonía que se genera con la actividad que van ustedes haciendo en, ¿cómo se le llama? El Se me candombe. olvidó. Pues, el cancandón. Muy Ahí bien hecho, te felicidades. voy a mandar, te voy a mandar lo que hace Julián, porque Julián es referente del candombe en el barrio. Entonces, tiene incluso hasta una práctica que hizo. No sé si ahí tendrías que compartir, Julián, si tú hiciste esta institución de hacer unas barras en el barrio. En un momento, yo me acuerdo que te hacía la promoción el afiche de estos juegos que hacías en las barras, lo hacías como a la par del candombe, como parte de tu fortalecimiento, porque hasta ya vas generando como una especie de formación deportiva, si le quieres ver, ¿no? O sea, si lo podemos formalizar, yo me atrevo a decir, ah, mira, estamos haciendo barras porque con las barras nos va a ayudar a que cargues el tambor 1 hora, y entonces ya estamos haciendo una formalización o una educación deportiva. Fíjate cómo lo complejo y bonito que puede ser lejos de lo que te digo, que ya conocemos el sistema deportivo hegemónico. Te consulto eso, Julián. Sí, en una oportunidad habíamos hablado de esa demanda física que requiere el candombe y cómo varias de las personas que formamos parte, quizá no con esa intención, pero bueno, o sea, tenemos prácticas deportivas, ejercicios, hacemos ejercicios, quizá eso, no poniéndolo en foco. Como en pos del candombe, sino como algo más natural de la vida de uno, pero como a la hora como de poder eh, de desempeñarse en la práctica, cómo ayuda eso, ¿no? Esa formación, esa práctica, ese entrenamiento, queramos o no, eso sí, como implica eso, una demanda, una energía física el candombe. Ajá, Entonces, al momento de recrearlo, bueno, claro, que todo eso lo que se hace durante la semana, o en el momento de la vida de cada uno, como esas prácticas físicas ayudan a un mejor desenvolvimiento dentro de la práctica del candombe. Eso sin lugar a dudas, sí. Fue algo bueno, que surgió ahí hablando contigo, ¿no? Como, bueno, mira, de darse cuenta eso, de poder hacer esa observación, de decir, mira. Sí, claro, o sea, hago tal y tal entrenamiento, o salgo a correr, o hago barra en la plaza, y cómo eso después, sin lugar a duda, me ayuda justamente a desempeñarme de una manera más solvente y más orgánica y más disfrutable también. así es. Claro. Qué, qué bien. Bueno, y qué, aparte de las percusiones, ¿qué otro instrumento utilizan?
Bueno, hoy hablábamos un poco de que en realidad son tres tambores que, bueno, que en la formación de la comparsa se replican, es decir, hasta 15, 20, 30 tambores. Y después el cuerpo de baile y también hay algunos personajes típicos de las cuerdas, como el gramillero, que tiene un baile muy particular, y también el escobero, que también tiene una destreza así que casi es casi de malabar prácticamente. Guau. Entonces eso, como el cuerpo de baile, que también, digamos, o sea, hay que, como es una energía ahí sostener el baile ahí durante toda una manzana de recorrido, ¿viste? Ah, sí. Requiere ahí su energía física, digamos. Así que es básicamente eso, la gente las personas que percuten tambores y las personas que bailan. Bueno, eso es. Ah, es que maravilloso se ha de sentir estar en esos eventos, participando. Bueno, vaya, pues enhorabuena. Y qué bueno, qué padre que estás retumbando con esos tres clases de tambores, pues la alegría que tienes en tu ser y que se riega con los que están alrededor y los. Claro, claro. Gracias. Dale, La Rick. verdad, no, la verdad que pues vamos a ir redondeando, o sea, fueron dos temas hoy que tocamos porque justamente se nuclean, ¿no? Deporte y comunidad, o sea, o deporte comunitario, hablábamos en estado de refugio, pero por ejemplo en Uruguay se hace la crítica a la palabra comunitario en términos del significado, comunitario, que en Uruguay no hay como un concepto de deporte, perdón, de lo comunitario, porque no hay como lo tenemos en México, ¿no? Esa connotación de lo comunitario, una comunidad o hablar en términos de la ancestralidad. Eso fue digamos, como para empezar, y entonces fue que metimos un poco el tema bueno, ya después pasamos por el candombe, y también pasamos por la práctica en Chimalhuacán, ese creo que no estabas, y nosotros hicimos este trabajo en otro contexto, en otro marco, pero que también calza acá porque hicimos deporte y comunidad o deporte en un barrio en Chimalhuacán, en el contexto del COVID. Entonces, pues Ándale. para ir redondeando la charla de hoy, nosotros siempre estamos pidiendo como proyectos, ¿no? Al final de lo que vivimos en cada charla. Lo hacemos a modo de que cada uno haga un ejercicio en cuanto a lo que vamos viendo en los temas, ¿no? Vimos la vez pasada deporte y diversidad, deporte, ¿cuál fue la vez pasada que estuvimos en el segundo encuentro? Fue deporte como política cultural, o sea, como que vamos teniendo varias integraciones. En estas dos, que son deporte y sistema educativo y deporte y comunidad, tenemos tres grandes áreas, ¿no? Dentro de cada uno. En deporte y sistema educativo es educación deportiva, formación deportiva y sistema educativo. Y en deporte y comunidad es comunidad y territorio, participación, gestión cultural y deportiva. Ujú. Entonces, aquí van las preguntas porque esto queda grabado como para la gente que nos vaya bien, que nos observe y que se lo vamos a mandar a la gente también de educación permanente y los que no estuvieron el día de hoy. Les mandamos eso, ¿no? Cómo en sus experiencias, cuáles fueron las tensiones, ¿no? Que vivieron con la federación, en el caso de deporte y sistema educativo, cuáles son las tensiones o cómo observaron el tema de la federación y cómo es que marcan la atención en el escenario deportivo y educativo. Por ejemplo, en mi caso, brevemente haría el relevamiento de CONADE y Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo en el año 2000, 2011 y 2012, que fueron 2 años donde yo viví cierta tensión con este ente, ¿no? Gubernamental. Por ejemplo, en el 2010 empezamos ahí con la tensión, fue que yo no sabía, por ejemplo, que tenía una beca deportiva, sino que es hasta que voy a la CONADE, entro a las oficinas de CONADE, toco la puerta de CONADE y hago la pregunta, oigan, fui campeón nacional el año pasado, ¿habrá alguna beca para los campeones nacionales? Yo sin saber, o sea, yo como dicen acá en Uruguay de caradura, y fui y me atendió una persona ahí en CONADE. Entonces checaron ahí en el sistema y me dijeron, ¿sabes qué? Si tienes una beca, si está tu tarjeta, déjame te la paso. Entonces yo me pregunto, o sea, yo porque fui de caradura y me presenté en las oficinas,
Pero acá la pregunta es como, y los que no saben, entrenadores, atletas que no tienen el conocimiento o no se atreven a ir a decir, oye, ¿hay algo para mí o qué onda, no? Y que el gobierno, entre comillas, tendría que hacerse cargo, no se hace cargo. O sea, ¿dónde queda ese dinero? ¿Dónde queda ese apoyo? Entonces ahí fue como mi primer abordaje, ¿no? En cuanto a la atención que tuve con el sistema deportivo o el sistema estatal. Y una segunda atención fue en el 2011, en los Juegos Panamericanos de 2011 en Ajá. Guadalajara, cuando en el escenario de que México era la sede, eh, al señor Antonio Lozano se le ocurrió pedir una marca mínima para el evento de 110 con vallas, cuando en los estatutos de la propia justa panamericana dice que México, al ser sede, no contempla marcas mínimas. Entonces la tensión se formó ahí porque nosotros en el entrenamiento teníamos que estar buscando una marca Ajá. mínima, siendo los Juegos Panamericanos en el país. Entonces, como dicen acá, qué papelón, ¿no? ¿Qué tipo nada, cuáles son las motivaciones que tienen estos entes, ¿no? En cuanto a la regulación del sistema, del deporte. Y en el otro caso, ¿no? En el caso del deporte y comunidad, aquí, por ejemplo, analizamos o compartimos estas experiencias particulares que ya Julián tocó el tema de candombe, yo toqué el tema de Chimalhuacán, vos tocaste el tema estás en Puebla, no especificaste en dónde estás, para que quede en Puebla, pero en qué municipio? Se llama Teciutlán. Se llama Teciutlán. Teciutlán. Ajá, Teciutlán, como a 1700 de altitud y clima templado húmedo, bosque Perfecto. de coníferas y bosque de pino encino. Sí, pues qué bonito que se hacen este tipo de encuentros para que, bueno, pues ya uno dialoga, uno se expresa y verdaderamente aquí el chiste es de que como la permacultura, Rick, Julián, así como ustedes, pues sí, tienen un escaparate en los gobiernos municipales o locales y pues les tienen que dar chance, ¿va? De que anden en la ciudad y que toquen y que bailen o aparezcan en un programa, pero como bien lo aclaró, nosotros no tenemos nada con el sistema político, nosotros expresamos la cultura, es una expresión cultural. Y el deporte, en este caso, el permaatletismo, Rick, podría Como en ser esa eso, profesión. de que pues a jugar por jugar, reunirse por reunirse, alegrarse, que no haya costos de inscripción para que tú puedas dar un quién vive contra el vecino de la otra colonia y a ver quién es más veloz, quién tira más lejos, quién brinca más allá. Pues eso es bonito, que es porque no estamos a la espera de que nos den dinero, que nos den una instalación, porque se puede hacer en una calle plana. Y eso es lo que vale la pena, el tratar de vencer a que nada más no lo haga el gobierno y que nos dé el gobierno dinero para funcionar. Pues no, no, sí se puede bailar y jugar. Tal cual. Sí, Esas son las tres preguntas o los tres grandes ítems: comunidad y territorio, como dije, participación y gestión cultural y deportiva. Justamente tocas estos temas, Refugio, porque si lo analizamos, el caso del candombe, como Julián lo trajo en la mesa, es analizar a partir de esta experiencia el lugar de esta práctica o del deporte en el marco del desarrollo local y comunitario. La pregunta es esa: ¿cómo vivo yo una práctica? Y bueno, Julián, lo dejaste bien en clarito y nada, me gustaría como que que lo cerraras brevemente, échame ahí unas palabras, porque ¿cómo es que tú en esta experiencia, en el marco del desarrollo local y comunitario, cómo lo vives tú o cómo lo puedes tú poner en palabras en el marco de la práctica del candombe, por ejemplo? Bueno, entonces, para mí, la recreación del candombe en tanto práctica corporal, con un fuerte peso de la dimensión artística y con toda la tradición que implica, eh, al convocar
a todas las personas que se autoconvocan para desarrollar la práctica, es inevitable que se genere ahí un insumo, una, sí, un insumo que potencia la comunidad como tal y que fortalece el entramado comunitario, digamos. Genera sentido de pertenencia y eso como que aporta, es el ritual que le da sentido también a eso, a los domingos del barrio y a todo lo que implica ello. Es un lugar ahí que convoca y que fortalece los lazos y la cohesión social. Hermoso. Mejor dicho, imposible. Vamos a meterlo Posible, en un posible. ¿sabes qué? En una ley. Para que... No, porque ¿Sabes, en sabes? realidad eso debería ser como, no, es lo que debería ser, pero bueno, está, me sobrepasa porque lo comunitario tiene que De ser verdad que algo sí. colectivo y no es solamente mi decisión, sino una decisión colectiva. Así que bueno, pues nada, lo rico de esta charla era que más personas, ahorita estuvo Salvador Ochoa, quien se encarga de cronometrar el atletismo en México. Este, nada, me hubiese gustado escuchar su versión, porque ellos están más también de la mano con los tiempos y marcas, que es otra ala de lo que conocemos como deporte, ¿no? El tiempo y la marca es algo que también determina en México el tema de la política deportiva lo determinan los tiempos y marcas. Es decir, ¿cuánto tiempo tienes tú como entrenador en tus atletas para entonces decir, ah, tú eres entrenador, tú eres un buen entrenador y tú no? Esa es una pregunta también que queda como en el aire y que, bueno, se va a ir respondiendo conforme vayan pasando las charlas. Y bueno, de una vez extender la invitación, porque como estamos grabando este programa, el próximo encuentro va a ser a finales de va a ser el 29 de septiembre. Deporte y medios de comunicación. Tres ítems que tenemos acá es actores del deporte o meros comunicadores, periodismo deportivo, globalidad, globalización. El encuentro propone explorar cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública del deporte y sus actores, posibilidades de la reflexión crítica en un fenómeno donde hay poco tiempo para hacerlo. Esos son como Sí. el parteaguas que tenemos y tenemos un invitado de la red latinoamericana de deporte, Juan Pablo Cebadúa desde Chiapas. Y bueno, ya te tiro la invitación, Julián, para que estés acá con nosotros en la siguiente. Y bueno, el refugio que viene sosteniendo estas charlitas refugio. Así que, pues, por sin más, si quieren agregar algo más, yo creo que ya vamos redondeando la charla, ya la tenemos grabada y la vamos a estar compartiendo en las redes de charla deportiva. Y bueno, en sus correos también lo estaremos compartiendo. No sé si quieren abordar algo más. Julián, para ir cerrando, algunas palabras como a modo de cerrar, o todo bien, todo óptimo. Ahí no se escucha. Estuvo bien, estuvo bien. Nada, muy agradecido de esta instancia ahí de dialogar, de entretejer ahí experiencias colectivas, de poner en común eso, encares artísticos, deportivos, actividades. Y bueno, es fundamental, así como trabajar más allá de las fronteras de los países, eso es muy interesante y también en un plano interdisciplinario, así que me parece muy interesante y enriquecedor. Así que muchas Gracias. gracias, Rick, ahí por la posibilidad, por la oportunidad y bueno, me gusta, me gusta. Vamos a seguir y retomar esos trabajos que veníamos haciendo ahí con el territorio. Refugio, algo que desees compartir para finalizar nuestra charlita del día de hoy. Estoy muy alegre de ir conociendo diferentes humanos por la convocatoria que han tenido ustedes con Liber. Por cierto, también un gran abrazo a Liber, que nos vemos al final de septiembre, Rick, con todo gusto. Ojalá que Julián también nos acompañes, aunque no sea muy mucho de cultura, pero pues ustedes, no, pues ustedes sí, sí que tienen un gran poder también. Me gustó mucho esa palabra que dijo, la autoconvocatoria. ¿Ves? Eso es poder, eso es verdaderamente la región, la localidad y la Mm, familia, ¿no?
Estuvo poderoso. Gracias, Julián, por compartirnos y gracias, Rick, por todo. Y nos vemos en el día 29 de 29. septiembre. Ahí Esto va vamos a bien. estar mandando el correo electrónico que yo me estoy fletando con los correos y mandando siempre información ahí para que estar recordando. Y ahí te mando, Jules, te mando la lectura del día de hoy, que es bastante interesante. Viene Argentina, Brasil, Bueno, Uruguay. Y bueno, está, invitarlos a seguir escribiendo y a vincularse con este territorio del deporte, las prácticas corporales y arrebatar un poquito, ¿no? El sentido de lo que es el deporte, de lo que ya conocemos. O sea, es como que a repensar la práctica desde otras realidades y desde el barrio, básicamente. Es como que una de las propuestas que Muy bien. tenemos, una de tantas. Así que bueno, pues vamos arriba. Gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. gracias Ricardo, vamos arriba, un Vamos abrazo, arriba. gracias Refugio, un gusto, un placer. Gracias.